mensaje especial, a partir de ahora podéis haceros miembros de nuestro canal para ofreceros todo el contenido exclusivo que tendremos en estos próximos meses. No molestamos más. Aquí os dejamos el link con toda la información. Muchas gracias. Ahora disfrutad del vídeo. Hola, hola, muy buenas a todo el mundo. Estamos por aquí un día más y venimos con una entrevista muy especial porque se pasa por el canal la jugadora de Granada, Andrea Gómez. Muy buenas, Andrea, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Bueno, lo primero es preguntarte un poco por este parón de selecciones, porque llegáis al parón de selecciones con una racha fantástica. Lo que va de segunda vuelta lo repetimos mucho porque hay que repetirlo, porque es buenísimo. En lo que lleva de segunda vuelta lleváis 7 partidos ganados, un empate y solo una derrota que fue contra el Barça. Y también la verdad es que llegáis con 4 victorias, si no recuerdo mal, consecutivas. ¿Qué tal han sido estas 2 semanas? Bueno, pues como bien dices, llegamos con 4 de 4, que nos da súper contentas con el rendimiento del equipo y con los resultados. Y esas 2 semanas de parón nos han ido muy bien para desconectar, para también mirar atrás y ver todo lo que hemos conseguido, valorarlo, que a veces se nos olvida y no es nada fácil hacer lo que hemos hecho. Y a mí personalmente, a lo mejor un poco menos de paro me hubiese gustado para acabar ya y seguir con la racha, pero también lo he aprovechado para estar con mi familia y con mi gente, que siempre va muy bien. Bueno, hola Andrea, es un placer tenerte por aquí, por el canal. También un poquito comentabas después de este parón, pues tenéis una buenísima racha positiva y este finde yo creo que querréis continuarla en un campo muy complicado como es Lezama, en el que nunca habéis llegado a ganar, el Granada nunca ha llegado a ganar allí contra el Athletic y también en la primera vuelta se os dio un resultado bastante adverso en casa, un 1-5 contra el equipo bilbaíno. ¿Cómo afrontáis este partido? ¿Con ganas de continuar esa buena racha y romper un estadio un poco maldito, digamos? Sí, no, la racha tenemos clara, o sea, que todas queremos seguir con ella y que la vamos a intentar alargar todo lo posible. Hemos estado entrenando muy bien, la verdad, y cogemos este partido con muchísimas ganas. Le tenemos mucho respeto también al Athletic, porque aparte de ser un gran club, creo que tiene jugadoras bueno, muchísima calidad, jugadoras con mucho talento y con mucho proyecto también. Y entonces creo que va a ser un partido muy igualado, pero que en las pequeñas cosas y en los pequeños detalles va a acabar decidiendo hacia a ver quién gana. Y nada, eso sí que es verdad que es un campo muy complicado y el Granada nunca ha ganado, pero siempre hay primeras veces y ojalá sea este fin de la primera vez que ganen. Pues sí, porque estáis haciendo una segunda vuelta fantástica, estáis cerca de la mejor puntuación de vuestra historia también, que son 45 puntos, que estáis de momento a 4,41. Y ahora un poquito también por la temporada del equipo, es verdad que es complicado y bueno, pues realmente opciones tenéis pocas, pero llegáis a las últimas 5 jornadas con opciones incluso de Champions. Y creo que lo más complicado es después de la temporada pasada, que ya fue tan buena, tan histórica, que es un curso fantástico tanto en Liga como en Copa. ¿Cómo ha sido vivir con eso? Porque al final, al principio de temporada, un poco nosotros, también, igual también vosotras, un poco eh, comparabais un poco con lo del año pasado, esperabais hacer lo mismo, porque nosotros la verdad es que nos ha parecido fantástico vuestro rendimiento en esta segunda vuelta sobre todo. Sí, a ver, sabíamos, sobre todo las que estamos aquí desde el año pasado, que este año iba a ser muy difícil igualarlo, porque al final el año pasado fue una campaña casi perfecta y éramos conscientes de que pocas veces pasa eso. Entonces, sí que íbamos un poco a lo mejor con la melancolía de, sobre todo al principio, porque al principio nos costó que nos salieran las cosas y tal, de, joder, pero mira el año pasado, mira tal, pero al final aferrarnos a eso solo nos hacía mal, porque el año pasado ya ha pasado y había que mirar al presente y a intentar sacar los máximos puntos posibles. Si me dices a mí en diciembre que ahora estaríamos así, me hubiese costado un poco también creérmelo, porque es eso, sobre todo personalmente, porque ha sido una temporada que al principio se me hizo bastante dura y ahora pues eso, mirar hacia atrás, ver lo que el equipo ha sufrido, ver lo mal que lo hemos pasado y ahora mirando más cerca, ver todo lo que estamos haciendo y estamos consiguiendo, incluso con posibilidades de mejorar la campaña pasada, es todo un sueño y es un honor, la verdad. Si es que sois el segundo mejor equipo de la segunda vuelta. Está el Barça y después vosotras.
Eso Luego ya habla nosotras, mucho. sí, sí. Sí, sí. La verdad Irene es que siempre, Irene nos dice que sepáis que estamos en puestos de Champions en 2026. Y no es Total, total. tontería, no es tontería. sí, sí, nosotros hicimos un vídeo en el canal un poco de eso, de la segunda vuelta en general, y efectivamente es que el Granada iba en los puestos Champions actualmente solo por detrás del Barça. Entonces, al final, o sea, es lo que comentabas un poquito, ¿no? De quién me iba a decir a mí en diciembre que íbamos a estar ahora mismo así, o sea, porque terminasteis 2025 con solo 13 puntos, no fue un arranque demasiado bueno, pero ahora mismo tenéis 41 con 8 victorias de 10 posibles en este 2026. Efectivamente, pues eso, siendo el segundo mejor equipo, solamente por detrás del Barça. ¿Cómo habéis conseguido esas cifras? ¿Qué crees que ha sido lo que ha cambiado en Navidades para esa mejora? Yo creo que a lo mejor en Navidades se hizo como un pensamiento global de qué está pasando, por qué no nos están saliendo las cosas y a lo mejor el llegar también renovadas, el desconectar, el querer mejorar las cosas sí o sí, esa ambición de querer mejorar, hizo que, bueno, también a lo mejor oportunidades nuevas, todo, yo creo que suma todo. Hizo eso, que Granada diese un cambio de 180 grados. Al final, no te voy a decir en el juego, porque al final el juego, o sea, en Granada nos gusta el balón, nos gusta tocar, es como la esencia nuestra, nuestra personalidad. Entonces, es un poco el tener que remar todas a una sí o sí y eso. Sí, de hecho, creo que un poco la clave preguntaban por aquí en el chat también que si Irene ha dado con la tecla. Porque es verdad que, sobre todo respecto a la temporada pasada, el sistema ha sido muy diferente. Juegas con un 5-3-2. Al Sí, principio de temporada te costó un poco encontrar tu sitio también en el equipo y ahora eres titularísimo, indiscutible. Y quizá pues también falta un poquito de adaptarse al sistema, porque al principio de temporada sí que había partidos que conseguías ganar, pero no se acababa de ver el Granada más reconocible, sobre todo el equipo que vemos ahora, que es un equipo que tiene la pelota, que sabe qué hacer con ella, y luego encima, una cosa muy importante también, a nivel defensivo, porterías a cero, y ahí también tienes tu responsabilidad, porque no hay muchas delanteras que trabajan lo que trabajas tú. sí, lo que has dicho de dar la tecla, creo que sí. No te voy a decir en X jugadoras, pero sí sobre todo en bueno, en esa reestructuración del sistema. Porque al final Granada es lo que he dicho, en nuestra esencia es tener el balón, es disfrutar con el balón y a lo mejor nos faltaba compañeras, o sea, jugadoras que acompañasen más pues al centro del campo, que conectasen más con las delanteras, con las centrales, en la salida de balón, todo un poco. Entonces, sí, no sé, o sea, un poco eso. Y totalmente, defensivamente estamos siendo una muralla. El trabajo de Laura Sánchez y de Nico está siendo brutal. El trabajo defensivo está siendo increíble. O sea, confianza en nuestras defensas 100%. Y luego ya entre el centro del campo y las delanteras, sobre todo en contraataque, en salida de balón, en fase ofensiva tenemos mucho peligro en todo y al final era dar en la tecla y también tener ese lado de que la moneda también caiga hacia nuestro lado, ese punch de suerte, ¿no? Bueno, suerte o llámalo como quieras, pero Trabajo sobre todo. esa, Trabajo, sí. sí, trabajo. Nosotros, No, porque sí, cuando tienes una racha mala parece que todo vaya mal y cuando estás en una racha buena parece que todo entra, como el gol del Depor de la Laura Pérez Sí, que la mete sí, con o el el culo, de ¿sabes? Manoli con el Sevilla, pero también son partidos que se trabaja mucho. Al final Sí, llegan el 90 el premio, pero es todo el partido peleando. eh, es verdad que hubo momentos de sufrimiento también, pero yo sí. creo que el Granada mereció ganar ambos partidos y sobre todo por la forma, cómo acabó el partido. Se notó que es un equipo que el empate no quería, que quería la victoria. Y Sí, al final la sí, consigue. Eso sí, también es el mérito y la constancia de buscarlo. sí. Encima fue una semana así más complicada porque jugábamos el lunes contra el Depor y el sábado contra el Ujú. Sevilla, que teníamos, o sea, en el +2 era -3. O sea, poco tiempo de margen de recuperación, de trabajo de rival, de trabajo condicional nuestro. Entonces,
me acuerdo contra el Sevilla ya que estábamos todas un poco muertas al final del partido, pero era el minuto 98 y yo veía a mi capitana que se estaba dejando la cara por defender y yo digo, pues yo también, pues si se la deja mi compañera, yo también me la dejo y estábamos todas que sacábamos las fuerzas de donde podíamos para defender, siendo delantera, siendo medio, siendo, vamos, carrilera, lo que sea. Nosotros es que un poco la conclusión que llegábamos, o sea, porque éramos los primeros que a comienzo de temporada decíamos, al Granada le falta un poquito para ser ese equipo a lo mejor del año pasado, es cierto, pues eso, que ha habido cambios tanto de jugadoras como en el banquillo, pero bueno, necesitan tiempo, o sea, porque al final sabemos pues de la calidad que tenéis pues las jugadoras, de la calidad que tiene también Irene y ahora pues estamos un poco reflexionando de que lo que necesitaba el equipo era tiempo, o sea, un poco ya creemos que más o menos el punto de inflexión pudo llegar quizás con esa victoria 0-2 ante el Español, en la que además tú, en cuanto entraste al terreno de juego, sí que tuviste, pues creo que fue tu primer balón, fue una asistencia de gol o una Sí, fue una preasistencia. conducción que luego acabó creo que en un rechace y lo aprovechó Ari, pero Claro, fue una que jugada tuviste tuya. ahí tu responsabilidad también. O sea, ese partido, ¿cómo de importante fue tanto para ti a nivel personal? Porque además habías empezado la temporada un poco, quizás sin tener todos los minutos deseados. ¿Cómo te afectó a ti a nivel personal y después al equipo? También reencontrarse con la victoria en un partido que además jugando fuera de casa contra el Español, pues era un rival también complicado. Sí, pues bien dices, ese fue el partido con el que hacemos así. Era un partido muy de tú a tú, que si ellas ganaban, se nos separaban un poco, creo, bastante en la clasificación. Y eso, para mí era un partido muy especial porque encima bueno, vino mi familia de Lleida a verme o a vernos y estaban todos ahí en la grada. Y también fue un poco difícil porque yo me esperaba a lo mejor una titularidad, me esperaba poder aportar mucho más al equipo. Entonces, a veces cuando tienes esa ilusión, esas ganas y te encuentras en el banquillo, es un poco frustrante. Pero bueno, en plan, o sea, me sacó a calentar Irene y al momento casi me hago para que saliese. Entonces, yo creo que el primer balón, hacerlo bueno y que hubiese sido eso, jugada de gol, hizo que, bueno, que me motivase un montón, que tuviese mucha confianza. Entonces, así se resumió el partido, bueno, acabé muy contenta con el partido que hizo el equipo, que hice yo, y esa victoria, o sea, fue súper importante. Entonces, fue muy guay, la verdad. Sí, sí, ese partido es verdad que fue un partido muy sufrido, pero como decías, toda la temporada anterior, muchos partidos que estabais ahí y que un día metía en el 90 el rival y ganaba o no conseguíais meter gol, porque además creo que el mes de diciembre nos encontraste muy bien porque hubo como partidos que estuvisteis ahí cerca y no conseguíais dar con la tecla y ese partido fue fundamental porque a partir de ahí, como dices, fue todo para arriba y sobre todo, es verdad que ha sido clave también ganar en casa, porque hasta ese momento os costó un poco también en casa. Preguntaban por aquí en el chat antes, eh, hablamos luego también un poco del tema de jugar en los Cármenes, que es muy especial, pero nos preguntaban si notáis mucho cuando jugáis en los Cármenes o cuando hacéis la ciudad deportiva. A ver, sí, porque piensa que los partidos en los Cármenes son partidos especiales contra grandes clubes, entonces mucho más aforo, mucha más gente, partido especial, porque es en el estadio, es en el templo, entonces la hierba es increíble, tú disfrutas mucho, o sea, o sea, en un partido normal ya sueles ir súper motivado o motivada, cuando juegas en los Cármenes se multiplica por 100. Yo sí que noto bastante diferencia, pero eso. Hombre, claro, y además es pues una apuesta del club también pues por vosotras, o sea, por daros más visibilidad, porque vaya la gente, que a lo mejor la ciudad deportiva sí que puede ser un espacio pues más íntimo, pero no es el templo, como dices, ¿no? Ya. Ahora, pasando un poquito a preguntas un poco más personales, esta puede ser un poco difícil para un poco que reflexiones un poquito, pero hemos hablado, por ejemplo, que eres que juegas de delantera, pero que también trabajas mucho en labores defensivas, te implicas mucho, a lo mejor pues te vemos eso, en el minuto 85 del partido, haciendo un sprint para atrás para defender en tu propio área y meter una pierna ahí a lo mejor salvadora. Entonces,
¿Tú cómo te definirías como jugadora? Pues mira, a mí me gusta jugar sobre todo en la media punta, porque no tengo, bueno, o sea, no es como un rol de tienes que hacer esto, esto y esto, sino ahí tengo mi libertad de bajar al cuadrado cuando quiero, puedo o la situación lo requiere, acompañar a Sonja delantera, sumar sobre todo. Creo que soy bastante libre, ¿no? En plan, y en el momento que me dicen tienes que hacer esto, esto y esto, se me pierde un poco porque es ir fluyendo con el juego, lo que el equipo necesite, lo que creamos que es lo mejor, sobre todo esa a veces diferencia de voy a hacer algo diferente, que el rival no se lo espere, que, que no sea un fútbol ajetreado de A a B, C, sino irnos un poco más allá y sobre todo fluir con el juego, con el rival, con el momento, con todo. Y sí, también me considero que soy bastante defensiva porque llega un momento, o sea, sobre todo al principio, que no jugaba mucho, entonces el tiempo que jugaba era como que lo quería aprovechar al máximo, quería ayudar al máximo, quería sentirme como útil para el equipo y me hacía muy bien el hacerme el sprint ese en el minuto que sea para ayudar al equipo. Y creo que eso es una cosa que se me ha quedado, entonces a mí, o sea, yo lo hago encantada, vamos porque es como un extra, ¿no? Que es por el equipo, por el equipo y por el equipo. Entonces, a mí me gusta mucho y que se valore, porque también las compañeras, Irene, el staff lo valora un montón. Entonces, es muy guay. Es que en ese Pero sí, sí. momento que haya una jugadora que pueda hacer ese carrerón en el 85 y no solo hacia arriba, que más o menos todas pues vais buscando la victoria, pero hacia atrás cuesta mucho más. Y por ejemplo el día del Barça, que no tuviste la oportunidad de tirar a portería y prácticamente fue un día de correr, ese día estuviste muy bien también, en una tarea que es menos lúcida, pero aún así la verdad es que muy bien. Y sobre todo, hay una cosa que destaco mucho a ti defendiendo, que no es habitual a las delanteras, que es normal lo de ver una falta de una delantera por llegar tarde, por no medir. En tu caso, recuerdo muchas jugadas en las que metes el pie dentro del área o fuera del área, que siempre con acierto, y eso es muy difícil también. Sí, ahí hay que tener un poco más de cabeza, ¿no? Y de ese impulso que a veces te da de meter la pierna rápido, tal, sobre todo contra estos equipos, que cuando parece que ya tienes el balón medio ganado, tal, aparecen cuatro piedras por ahí y ni la hueles. Pero, pero sí, también, a ver, no os voy a decir en plan que no, porque sí que es verdad que me ha costado también, al final soy una jugadora súper ofensiva, he jugado toda mi vida bueno, en el trabajo ofensivo. Entonces, también ha sido un poco esa adaptabilidad de, ¿quieres jugar? Te toca esto. Entonces, que yo estoy muy cómoda, ¿eh? O sea, y me gusta mucho. No Sí, o sé si sea, va en yo serio. recuerdo la rueda de prensa, creo que fue en el empate contra el Atlético de Madrid en Alcalá, que de hecho saliste tú a rueda de prensa y te pude Sí. preguntar un poquito por el tema de esa variabilidad de posición en la que a lo mejor Irene pues sí que te usa alguna vez más de extremo, de media punta, de referencia en ataque, y tú decías precisamente eso, que lo que querías era aportar al equipo desde dentro del campo, un poco pues variando la posición, que esa adaptabilidad, esa manera un poco camaleónica, digamos, ¿no? de poder adaptarte a cada posición, pues al final ayuda al equipo. Y también saber un poquito si esa también manera de adaptarse a las situaciones también te representa a ti como persona, más allá de como jugadora. O sea, ¿cómo es Andrea Gómez fuera del terreno de juego? Pues creo que sí, que ahí le has dado un poco también a la tecla. Eh, Intento ser una persona también aportativa, sobre todo a la gente que me rodea. Yo soy muy amiga de mis amigas, soy muy familiar, entonces siempre intento sumar, siempre intento ser lo menos carga posible, ¿no? Y eso, y lo de adaptar, o sea, me adapto a lo que sea. Eh, no le tengo, bueno, iba a decir, no le tengo miedo a nada, sí, sí le tengo miedo a nada, pero
con el pechito para afuera siempre, ¿no? Y para adelante, ¿no? Yo siempre tengo una coña que es lo de quien tenga miedo a morir que no nazca, ¿no? Y es un sí a todo. Entonces, esa es un poco mi personalidad, que creo que también lo hago en el campo, es un sí a todo. ¿Me pones de pivote? Sí. ¿Me pones de extremo? Sí. ¿Me pones de delantera? Sí. Como estos últimos partidos que empiezo de media punta, extremo, ¿no? Y acabo jugando de delantera al centro. ¿Es por el equipo? Pues un sí a todo, como si me queréis poner de portera. Entonces, sí, así soy yo un poco. Y tener una jugadora así, la verdad es que Suma, vale mucho, siempre aporta mucho. Sí, sí, sí. porque siempre estamos un poco no es porque la jugadora no quiera, pero que hay jugadoras que se desenvuelven peores en posiciones que no están acostumbradas. Y en tu caso, la verdad es que desde que debutaste con el Granada en Liga F, te he visto jugando, hombre, no de portera, pero de casi todo lo demás, porque ha habido Sí, momentos que te he visto de delantera, de interior, de extremo, por un lado, por otro. También comentabas antes lo de la fluidez y, por ejemplo, el día del Deportivo, te tocaba jugar por la izquierda más o menos y acabaste jugando por la derecha con todo el equipo por ahí. Y, por sí. ejemplo, ahora vamos a hablar también de una conexión que tiene muy especial en el equipo, con todas imagino, pero se nota mucho en números, con Laura Pérez, que al final habéis tenido unas cuantas jornadas seguidas en las que o marcaba una o marcaba la otra, y también con asistencia entre las dos. ¿Eso cómo se entrena? Porque al final entiendo que también es cuestión de llevar tiempo con ella, en su caso son 3 años ya con ella, pero eso también tiene su trabajo, su química y es difícil también. Sí, a ver, con Laura Pérez, bueno, llevamos 3 años ya, pero sobre todo fue el año pasado que nos entendíamos mucho porque al final yo con la visión de juego, pues ella con sus desmarques, era muy un juego de a mí me beneficia y a ti te beneficia, ¿no? O sea, nos entendíamos muy bien y tal, y este año, pues sobre todo también, a lo mejor cuando Laura jugaba de delantera, pues no nos pudimos ver tanto Mm. porque o yo no jugaba tanto o jugaba en una posición con la que no nos acabamos de entender, pero el momento que ya la pusieron más en su posición y yo tenía esa libertad y esa oportunidad de poderme relacionar otra vez con ella, bueno, sí, nos entendemos muy bien. Sí, antes comentabas también un poquito el tema de este parón, ¿no? Que han sido 2 semanas que se han hecho un poco largas y un tema que sí que está como muy, muy de moda, muy de actualidad, es el del calendario. Por ejemplo, pues hay equipos, sobre todo quizás los que sí que juegan competiciones internacionales, que dicen que prefieren competiciones pues con menos equipos. Por ejemplo, creo que fue Lea Williamson la que hace poco dijo que prefería que en la liga inglesa también hubiese menos equipos. En España a día de hoy tenemos una liga con 16. A ti, o sea, tú eres de las que prefiere eso, una liga con 16, 14 equipos o de las que prefiere a lo mejor menos por el hecho de una posible mayor competitividad. Bueno, al final es que depende, porque yo creo que 14 y 16 está bien, pero al final, por ejemplo, es que también se alarga un montón porque hay muchos parones. O sea, Sí. Mm. tenemos un parón de 2 semanas seguidas en abril, tenemos un parón de 2 semanas seguidas en febrero y casi uno al mes. Entonces, yo creo que está muy bien, sobre todo porque al final competiciones extra, aquí en España solo está bueno, la Champions, que la juegan tres o cuatro Tres. equipos, y tres equipos y Copa de la Reina. ¿Sabes? Que me dices, es como pues la liga masculina, ¿no? Que juegan Champions, Europa, Copa del Rey, Sí. todo, pero en el femenino no acaba de ser del todo el caso. Entonces, a lo mejor dos equipos menos o así, sí, no te digo que no, porque al final nosotras también somos personas, necesitamos nuestro periodo de vacaciones, de desconectar, entonces no te diría que no, la verdad. Pero, pero eso, aquí ya entran cosas externas que yo no acabo de entender del todo, pero Sí, es que al final es un tema que hay que buscar un poco el equilibrio entre los jugadoras que juegan muchos partidos por el año, tanto de Champions como de Liga, Copa de la Reina, Selección, y luego otras como tu caso y muchos otros, que es una mayoría, que jugáis solo Liga F y Copa de la Reina, un par de eliminatorias. Entonces,
es muy difícil cuando jugadores que juegan más de 50 partidos, que jugáis 32 como mucho, o 33 años en un año. Entonces es difícil encontrar un poco ese equilibrio. Y siguiendo ahora con este tema, ya que llevas en Liga F 3 años, ¿qué cosas ves que se han mejorado mucho y qué crees todavía que queda por mejorar? ¿O qué crees más prioritario? Pues mira, por mejorar, yo no sé, mejoraría. Bueno, aparte, es que bueno, ahí no entra Liga F, pero lo de los parones FIFA, Mm, eh, es que depende cómo, es como que te cortan. Que puede ser o beneficioso o puede ser al revés. O sea, pero bueno, Liga F, pues a lo mejor el FVS, porque al final es una herramienta para ayudar a la profesionalización, para ayudar a las árbitras, para ayudar al juego, todo, pero muchas veces no encuentran en plan la cámara adecuada o no te pitan porque no se ve claro o porque no entra en cámara la jugada. Entonces yo creo que ahí hay algo que cojea, que es una herramienta hecha para ayudar y muchas veces sí que ayuda, pero muchas veces todo lo contrario. Entonces a lo mejor lo del FVS, sí. No sé, y las condiciones de las jugadoras también las mejoraría. Hablando ya de salario, mm. de exigencias a los clubes, sí. Claro, y hablando, o sea, tú al final eres una jugadora joven que has llegado ya con la liga bastante avanzada, me refiero en cuanto a condiciones y tal, pero por ejemplo, en el vestuario, charlando pues con jugadoras ya más experimentadas, como puede ser, por ejemplo, una Lauri, más o menos alguna vez te ha contado alguna anécdota pues, de situaciones que diga, pues mira, el fútbol ha evolucionado, se ve que está evolucionando para bien, pues en condiciones en que antes pues jugábamos en césped artificial en un campo que apenas tenía iluminación, por ejemplo, y ahora pues estáis jugando los Cármenes de vez en cuando. O sea, al final Claro. ahí yo creo que sí se notan progresos. Sí, no, césped artificial o tierra directamente, vamos. Sí, sí, sí. Entrenar a las 10 de la noche, eh, es claro, Sí. sí. Lavarte tú la ropa, ¿no? Aunque ahora se ha mejorado, pero todo esto. O Sí, o sea, sea, son... el femenino era lo último, era lo menos importante de lo más importante. Entonces teníamos que nos aferrábamos a cualquier condición. Sí, pero en Y eso, cambio a ahora ver, pues... yo eso, en ah, Liga F ya, eso, llevo 3 añitos solo y ya lo he cogido bastante avanzado, pero el fútbol femenino también lo he vivido. También he vivido de acabar de entrenar a las 12 menos 20 de la noche, salir, de llegar a casa que en 6 horas me tenía que despertar. Por ejemplo, cuando jugaba en el Barça, que no tuviese el Barça en la cantera ni taxis femeninos, ni la Masía, ni ayudas económicas para poder pagar la gasolina al femenino. Mm. Y además me ha tocado un poco vivir esto. No, la evolución ha sido tremenda. Ojalá que siga, porque al final hay que ser también un poco inconformistas y buscar que todo vaya para arriba. Y una cosa que se comenta mucho cuando se habla de la Liga F es el tema de la fuga de talentos. Tú desde dentro también lo notas, también te da cierta pena igual. Como ya, por ejemplo, como el año pasado con Ornella, que está haciendo una temporada fantástica en el equipo y que se marchó luego a Inglaterra. Sí, a ver, sí se nota. Y a mí me da mucha pena también porque que se vayan fuera significa que nuestra liga a lo mejor aún considero que es una de las más competitivas Sí, de Europa, y, pero que se vayan significa que a lo mejor las condiciones no son las mejores. Entonces ahí hay que poner especial énfasis en mejorar todo, en plan competitividad, presupuestos, todo, porque es que si no es como una rueda, ¿no? Es de no hay competitividad, me voy porque quiero ser más competitiva, porque me pagan más, contra más te vas mm, menos competitividad hay, porque exacto. todas las que son más buenas se van fuera, entonces ahí habría que hacer un punto de inflexión, yo creo. Sí, desde luego que hay todavía mucho margen de mejora. O sea, si miramos atrás, pues es cierto que las condiciones eran mucho peores y a día de hoy, pues bueno, o sea, se ha mejorado bastante. O sea, sobre todo también pues tienes la suerte de jugar en un equipo como es el Granada también, que ascendió a Liga F hace 3 años
y que a pesar de ello, o sea, de que solamente lleva 3 años en la élite después de ese ascenso, que sí que está apostando por el equipo femenino, está abriendo los Cármenes, como ya hemos comentado antes. ¿Qué se siente jugar en un estadio así y en un club que apuesta tan firmemente por vosotras? Nada, es un honor. Por ejemplo, cuando yo llegué, el primer partido de liga que jugamos fue en Los Cármenes y ya nos decían las veteranas de no os acostumbréis a esto porque Y marcaste nos ese lo día, ¿no? ¿Eh? ¿Marcaste ese día? Sí, Me marqué mi sonaba, primer ante la gol. Por todo Real. lo grande, Sí, ahí, sí, sí. sí. Y nos decían, es un lujo y es un sueño volver a pisar Los Cármenes. Lo habían pisado solo una vez en Copa la Reina y no los volvieron, o dos, y no los volvieron a pisar. O sea, pero o sea, la temporada anterior, imagínate. O sea, Lauri estuvo como 10 años en Granada y no jugó en Los Cármenes hasta el año anterior el año del ascenso. Sí. Entonces, es muy bien. Pero yo también soy un poco inconformista, ¿no? Creo que siempre se puede más, que el club siempre puede apostar a más y espero que siga mejorando, la verdad. Bueno, desde luego, la verdad es que siempre se puede pedir un poquito más, pero yo desde fuera, y imagino que tú también desde adentro, sobre todo con la afición, con la gente del club, se ve realmente un proyecto muy interesante y que va para arriba, porque el primer año fue una salvación casi agónica, el segundo ya fue tremendo, este año se esperaba igual un momento un poco más complicado, vais a acabar yo creo que mejor que el año pasado incluso, así que es espectacular. Voy a hacerte alguna pregunta por aquí en el chat que me parecen muy interesantes, por ejemplo, una que nos han dejado hace un rato y que ya que estamos un poquito con tema más individual, pregunta por aquí, Unai, ¿cuál es la jugadora que más te ha sorprendido? Puede ser tanto de tu equipo como de otras. Vale, pues mira, esta temporada, mm, bueno, te voy a decir una de Liga F, que me voy a decir dos. La primera es Patri Guijarro, creo que es una jugadora que está súper infravalorada, porque al final cuando se habla de Barça se habla siempre de Alexia, de Aitana, de ahora Payor que lo marca todo, tal, pero creo que es base del Barça, es las jugadoras más buenas, más completas que he visto en mi vida y me gusta muchísimo. Y voy a decir también otra misma posición, diferente equipo, que siempre lo digo. Y es Paula, que ahora está en la Real Sociedad. Creo que es una jugadora que está súper infravalorada. Es de las jugadoras que más me ha costado defender nunca. Y es increíble, o sea, lo buena y lo táctica que es esta chica. O sea, a mí me gusta un montón. Tiene Eres, mucho, eres de mucho. las nuestras, o sea, porque nosotros además aquí defendemos siempre, a ver, Patri Guijarro además es un poco el nombre fácil, digamos, o sea, dentro de las pivotes es la que más llama la atención, lógicamente, pero Y aquí luego está también lo Paula. comentamos mucho Es que con Paula Fernández, la verdad es que que Paula son las Fernández, sí. dos más infravaloradas y sobre todo por el nivel que ya tienen, porque en el caso de Patrick Harron no hay que descubrirla, pero Paula Fernández es una futbolista que ha tenido una carrera también de picar mucha piedra, porque pasa del Rayo, también estuvo en su momento en el Barça en la cantera, luego a irse al Levante, lo hizo muy bien, el año pasado siguió aunque el equipo no estaba tan bien, ahora en la Real haciendo un temporada tremendo, y la verdad es que también un poco porque es una posición que no se ve mucho el fútbol muchas veces, que tú te fijas en la que marca goles, en la que remata, en la que centra, en la portera, pero en la pivote, que es la que hace normalmente que el equipo juegue y que lo haga bien, como en tu caso, por ejemplo, con Ari Mingueza, que también tenéis una pivote de un nivel tremendo, pues a veces como que no se ve, fija tanto la gente en ello. Mm. sí, sí, totalmente. Y bueno, ya entrando un poco más de nuevo en preguntas un pelín más personales, pues saber un poquito qué te planteas ahora mismo, pues tanto personal como profesionalmente, tanto a corto como medio largo plazo. O sea, ahora mismo está ya la temporada a punto de terminar, quedan 5 jornadas por delante. Un poquito saber también el equipo qué aspiraciones tiene a lo mejor mejorar un poquito incluso en la clasificación y eso, tú personalmente también. Sí, pues nosotras como equipo, lo he dicho antes, creo, es seguir con la racha, quedar lo máximo arriba posible. Creo que podemos, o sea, vamos a competir los partidos que nos quedan con todo lo que tenemos,
y a ver, el resultado ya se verá. Personalmente también seguir un poco la línea que estoy siguiendo, bueno, con la que estoy, aportar muchísimo al equipo e intentar sobre todo sacar como mi mejor versión, ¿no? Sobre todo disfrutando de los minutos que vaya a tener y disfrutando de lo que vaya a jugar. Así que eso. O sea, yo creo que la palabra es ya disfrutar. O sea, estamos salvadas, Mm. quedan 5 partidos. Muchas veces no se tiene como esta suerte en el fútbol de poder decir, ahora con lo que queda, hacerlo lo mejor posible, sin ninguna presión de nada y disfrutar, que a veces se nos olvida el disfrutar. Sí, de Cuando hecho ya lo vienes con el comentaban trabajo bien hecho de Exacto. antes, se puede disfrutar. Lo decían por aquí en el chat que ahora después de cumplir los objetivos, de hacerlo todo tan bien, de llegar al mes de abril con todo hecho, ¿cómo te motivas ahora? Es verdad que en vuestro caso ya se ha visto que os ha dado igual, porque creo que la permanencia fue hace un mes o así, y se habéis seguido ganando igual, pero ¿cómo se motiva un equipo cuando ya todo está hecho? Bueno, ahora es el mirar para arriba y el soñar para arriba, ¿no? Mirar, el Champions está casi imposible, pero, pero Champions de segunda vuelta, ¿no? Es Sí, decir, miramos 2026, sí, quedar sí, por sí, sí. encima de clubes que tienen por 10 el presupuesto que tiene Granada, como el Real Madrid, Atlético de Madrid, Tenerife, equipos La así, Real. la Real, exactamente. O sea, te ilusiona porque al final es un trabajo de pico y pala. Entonces, o sea, nosotras con esa ambición a muerte. Sí, o sea, y ya, claro, más o menos esto se puede interpretar un poco como mensaje a la afición, ¿no? El seguir mirando para arriba. Pero ¿tú qué les dirías? O sea, ya pues para animarlos para acudir a los últimos partidos que quedan ya en casa. Por ejemplo, pues el próximo que tenéis es contra el Costa de Tenerife, además contra uno de los de la parte alta Sí, de la y que clasificación, aún la rival opción de acabar directo. cuartas no está tampoco imposible. El año pasado fueron quintas, que ya fue tremendo, pues un Claro, o puesto Ya. sea, más. ¿qué mensaje le das a la afición para estos partidos que quedan? Pues yo diría que sobre todo el fin del Tenerife es el puente de mayo, que si quieren empezar el puente con buen pie, como nosotras, que vengan a vernos el viernes a las 5 que será un partido súper igualado, súper competitivo, que se disfrutará muchísimo porque somos dos grandes clubes con grandes jugadoras, con gran juego y que es el fútbol que se disfruta. Es el fútbol bueno y que si quieren empezar el puente con buen pie, que vengan a vernos. Y es Que verdad, encima a ¿eh? nosotras nos motivan muchísimo porque es una afición que anima, es una afición que fallas y te aplauden para animarte siempre. Entonces es muy guay. O sea, es recíproco, yo creo. Sí, sí, de hecho, bueno, el último partido en casa que fue el del Español, recuerdo que precisamente la jugadora que lleva la camiseta recibió una ovación tremenda cuando marcó ese gol. Y sobre todo, hablo un poquito desde la perspectiva de cómo se ha hecho el puesto también ella, porque la temporada pasada Alexia hizo un temporadón fantástico y ella llegaba debutando en la Liga F y está acabando la temporada. Bueno, aparte de que marca goles casi cada partido, que eso no le toca a ella, pero está haciendo un temporadón tremendo también para hacer su debut en la competición. Sí, sí. También Manuel es una jugadora con mucha experiencia. Lleva muchos años en el fútbol, lleva muchos años en la selección. Ella sabe lo que tiene que hacer, lo que no, y así va. En es valiente, es fuerte y nos ha dado muchísimo, sobre todo estos últimos partidos. Toda la Sí, sí. temporada, porque al final también los números hablan, lo ha jugado todo, Sí, casi todo, sí, sí, sí. El puesto ha pero estos últimos sido partidos más. totalmente. Y hablando también un poquito de amigas en el fútbol, una de las que seguro pues más quieres es Edna. La temporada pasada la Granada contigo, la anterior también. Y imagino que desde fuera, y también un poco desde dentro, estarás flipando un poco con su evolución, porque el año pasado con el Granada hizo un temporadón tremendo, luego se fue al Bayern de Múnich, llegó a la Real cedida, lo hizo fantásticamente bien hecho. Ahora, después de llevar de enero fuera del equipo, es la tercera máxima goleadora de la Liga F. Ahora con la selección española también, con el Bayern también. ¿Te esperabas algo así en un año tan poco tiempo, el rendimiento y la evolución que ha dado Edna? No, no, o sea,
a mí se me cae la baba cada vez que veo todo lo que está consiguiendo. Edna es, o sea, sin exagerar, de las personas más, más amables, más bonitas que el fútbol me ha puesto al lado. O sea, es una de mis mejores amigas y la quiero un montón. No sé si verá, pero por ahí tengo fotos con ella, tengo aquí su camiseta también. Y que le esté pasando todo esto bueno, a mí me enorgullece un montón, porque es que se lo merece muchísimo. Y ella me dice, no veas, es Natal, esto, qué guay, vaya pasada, ¿quién lo diría, eh? Y yo, me empieza, y yo, estoy flipando, esto es una locura, no sé qué. Entonces, es una persona que tiene mucho los pies en el suelo y todo lo que está haciendo también lo valora muchísimo y para ella es un sueño hecho realidad. Es el sueño por el que todas hemos empezado a jugar a fútbol. Entonces, que le esté pasando a una amiga y a una persona que quiero tanto, a mí me explota el corazón, vamos. No, no, Al es que final es que es brutal. Es que ya en Granada lo hizo fantásticamente bien, pero verla ahora jugar Champions, jugar con la selección española que ha marcado 4 goles ya en 6 partidos, que son Sí, sí, sí. rendimientos que no ha habido muchas veces que se ha hecho un debut tan bueno con España, la verdad es que es espectacular. Y sobre todo, también como dice, ¿no? Siendo ella misma, con los pies en el suelo, y a mí también pues, me alegro mucho por ella porque también es un poco el camino de muchas jugadoras que no tienen igual la fortuna de pasar por grandes canteras, de tener grandes equipos a tu lado y que pues en un Granada des el salto al Bayern de Múnich, luego por la Real pasas pero sigues en el equipo alemán y la verdad es que además con lo que ha trabajado no solo ella y su familia, sino dentro del fútbol, porque es muy difícil también cuando estás en categorías inferiores el dar ese salto como ha dado y la verdad que tiene un mérito tremendo. sí, muchas veces es ejemplo, inspiración pues para muchas de esas niñas que quieren jugar al fútbol y que ya os ven como referentes. Claro. Entonces, eso yo creo que es muy importante pues tener a una Edna, a una Andrea Gómez también como referentes en Liga F y además con la cercanía que tenéis, que muchas veces se ve incluso en los partidos que después, o sea, también sabemos por ahí el caso, por ejemplo, de Fernandito, ¿no? Que Sí, sabemos que es un niño que le tienes especial cariño, muy fan tuyo que es muy importante también que existáis este tipo de jugadoras y que deis este cariño, le devolváis este cariño también a la afición. Y bueno, ya para ir terminando un poquito, o sea, este vídeo lo estamos haciendo hoy, quienes lo estén viendo en directo, pues sabrán que es jueves 23 de abril, día de San Jordi, y tú, bueno, siendo catalana, pues sí, no podíamos dejar la ocasión de desaprovechar la ocasión pues de felicitarte, muchas gracias. desearte un feliz San Jordi. No te podemos regalar una rosa ni un No. libro, pero Te lo sí que enviamos. queremos aprovechar un poquito la ocasión pues, para que nos des alguna recomendación de algún libro y también saber un poquito cómo ha sido para ti estos 3 años viviendo fuera de tu ciudad natal, cómo ha sido la adaptación a Granada, que bueno, adaptación al principio ya estarás más que adaptada allí, pero bueno, la vida allí y con qué momento te quedarías de estos 3 años. Pues mira, mi adaptación fue bastante buena porque al final Granada es una ciudad de 10, o sea, yo lo digo y lo digo de verdad, o sea, no había podido ser mejor ciudad que esta. O sea, es increíble, la gente es muy cercana, el clima es perfecto, Granada es súper bonita, entonces yo estoy enamorada de lo que es la ciudad y tal. Em, por esa parte fue un poco más fácil, pero luego también fue difícil personalmente porque eso, llegaba a un proyecto nuevo, con 19 20 años que tenía, que fuera de casa, que es lo que he dicho antes, siempre he sido muy de mi familia, muy de mis amigas, perderme, perderme en muchos momentos especiales que a mí, pues, en el fondo me dolía, pero son cosas que se tienen que hacer porque al final yo estoy viviendo un sueño y tenía que montarme en ese tren. O sea, no me lo pensé ni dos veces cuando recibí la llamada aquí y pues eso. Ahora estoy ya súper adaptada y me sé la ciudad de memoria. Yo solo espero en plan, que venga gente a visitarme y poder enseñarles de lo que me he enamorado y eso. Y un momento especial, pues yo creo que fue el partido contra el Eibar en la permanencia Salvación. del primer año, Mm.
No jugué nada, 0 minutos, pero para mí fue brutal. O sea, fue creo que el día que mejor me lo he pasado en Granada. O sea, fue como una celebración de ascenso casi. El equipo todas a una, eh, llorando de felicidad. O sea, había una dopamina en el aire increíble. O sea, ese momento fue espectacular. Y luego recuerdo también un momento muy, muy bonito del año pasado, es que recuerdo muchísimos momentos bonitos, pero hubo uno la última semana ya de entrenos, estábamos en el gimnasio y empezamos a poner música y así, pero súper, en plan, súper fuerte, a tope de volumen, y nos pusimos todo el equipo como en un corro, a mirarnos entre todas, pero staff técnico, jugadoras, todo el mundo a saltar y a cantar como unas locas y, y nos miramos en la cara de decir, vaya pasada de año, en plan, cómo hemos disfrutado. Y éramos conscientes de que es que en el fútbol es muy difícil tener un año así de bueno y ser consciente y valorarlo. Entonces era como que nos mirábamos con Arturo, nos mirábamos con Ángel, con las fisios, con las compañeras y era decir, vaya locura, vaya locura. Lo fue y desde fuera lo vimos, la verdad, que con muchísima alegría y se ve, además, con mucho cariño un equipo como vosotras, que también tenéis gente en el equipo, como el caso de Lauri, que ha hecho tantos años con el fútbol femenino, en su momento también con Andrea Romero, que estaba en el equipo, ahora está también con otro puesto, Laura Pérez, y luego también el hecho de tener un nuevo equipo en Liga F que llega, que abre los Cármenes. La verdad es que la permanencia yo lo veía difícil. No solo por ese partido, sino por todo lo anterior. Fue una temporada muy difícil, una racha de derrotas un poquito dura en el principio de temporada, debut en la competición, y la verdad es que desde entonces ha sido una racha espectacular. Falta un poco la recomendación literaria, si nos quieres dejar algún libro así para leer estos días. Pues mira, tengo aquí varios libros. Y hay uno que me ayudó muchísimo el año pasado, pero el año pasado también fue que tuve un inicio un poco complicado Mm. personalmente y me recomendaron el libro de Muchas vidas, muchos maestros y me dio muchísima paz ese libro, muchísima paz personal. Entonces, yo lo Bueno, recomiendo bastante. Sí, sí, pues nos lo está bueno. Y apuntamos. Tomamos también notas, sí, sí. me he leído también Las gafas de la felicidad. Me he leído esta temporada y la verdad que creo que incluso recomiendo más este último que el primero que he dicho. Las gafas de la felicidad. Es un poco de autoayuda, de valorar el momento, de valorar lo Ujú. que tienes y como que dejar las tonterías un poco del agua apartadas. Muy buen mensaje. Y sobre Sí, todo, pues pues en este momento justo en el que estáis, eso, valorar el momento, disfrutarlo y intentad seguir lo máximo posible, porque bueno, este sábado en Lezama ojalá que vaya todo muy bien, que podáis seguir con esta gran racha, que consigues también ganar allí, que no lo habéis hecho todavía con el Granada, y también mucha gente por aquí te tiene en el Fantasy, así que un poquito de presión, yo entre ellos. Que ojalá hagáis un buen partido el sábado y sobre todo que sigáis disfrutando hasta final de temporada, porque no solo vosotras, sino que también desde fuera, yo ver un partido de Granada lo disfruto mucho, porque se os ve que se lo pasáis tan bien que también desde fuera se valora mucho. muchas gracias. Sí, efectivamente ese buen rollo que comentabas un poco que tenéis dentro del vestuario muchas veces se transmite también en vuestro estilo de juego y los espectadores pues yo creo que lo notamos, o sea, no sabemos tampoco eso que nos comentas, esas anécdotas, pero después en el juego sí que se acaba traduciendo y yo creo que el juego del Granada, sobre todo en este 2026, es de eso, es de disfrutar, de creer hasta el último momento. Entonces, pues eso, muchísimas gracias por dedicarnos un ratito de tu tiempo y muchísima suerte en lo que queda de temporada. No, gracias a vosotros por invitarme y yo encantada, vamos, de haber hecho esta entrevista. También por nuestra parte. Y bueno, sigue de esta manera porque ya sabes que hacemos cada semana un once ideal y sueles entrar tú últimamente. Así que Sí, sí, igual dentro de poco otra vez te tenemos que mencionar ahí. Y también Mira, muchas gracias a toda la ojalá. gente por haber estado aquí. Ha sido un placer, también por la pregunta que nos habéis dejado, que creo que no nos hemos dejado ninguna y si no, pues bueno, lo pedimos disculpas. Pero bueno, la verdad que ha sido un placer contar contigo, también con el Granada. Agradecerle también desde aquí a Miguel y a todo el Granada
por el trato y por la facilidad, porque también es muy bueno y es algo que mejorar y valorar también mucho, que los equipos se abran también mucho hacia sobre todo periodistas y aficionados, que al final lo que buscáis muchas veces es esa visibilidad y por nuestra parte estamos encantados y si los clubes nos ponen de su lado, pues la verdad es que es un placer y una maravilla poder hacerlo. Y nada más, suerte en Lezama y lo que queda de temporada. Ojalá pueda hablar mucho más de ti y bien. Muchas gracias. Pues nada, a todo el mundo, muchísimas gracias por haber estado ahí. Hasta la próxima. Adiós.